¿Cómo les va? Qué placer recibirlos aquí en estos 30 minutos que cada día es justamente la dosis precisa de información precisa y confiable, valga la redundancia. Usar el barbijo, lo repetimos cada vez que podemos porque sigue siendo nuestro aliado, sigue siendo esa decisión que nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a los demás. También higienizarnos las manos, hoy vamos a hablar de la hepatitis, ¿no? Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la higiene de manos. Y ni hablar si hablamos de virus y de cambio de estación, ventilar los ambientes sigue siendo una decisión correcta. ¿Por qué? Porque si abrís los ambientes y hay circulación cruzada, ¿qué sucede? El virus que está ahí se va, que es lo que buscamos. Y mantener la distancia. Ya sé que nada de esto es obligatorio, pero son decisiones conscientes que podemos tomar para estar bien nosotros y los que queremos. Y acá estamos viendo ahí las chicas de Casabacterias, que ahora lo vamos a repetir, por supuesto, y vamos a ver de qué se trata, porque es algo sumamente interesante cómo podemos justamente hacer el proceso de lavado, por ejemplo, de frutas y verduras, que es tan importante también para el tema que hoy nos va a ocupar, que tiene que ver con la hepatitis y con el calendario de vacunación y con todo lo que tenemos que saber, no para alarmarnos, sino para tener la información, el conocimiento, y así poder tomar las grandes decisiones. Mantener al día el calendario de vacunación de los más chiquitos es una gran decisión. Y por supuesto estar atentos a los síntomas para hacer la consulta oportuna. También saben ustedes que vamos a estar comunicados durante los próximos 30 minutos a través de nuestras redes sociales, @en Casa Salud OK, @niparatore o al 011-3545-6043. Vamos a hablar de todo, de la celiaquía, de esa gente que se le complica, que a veces no tiene un diagnóstico preciso, bueno, de la intolerancia al gluten, cuestiones que a veces uno las padece y que cuando tiene un diagnóstico puede cambiar para siempre. Pero también sabemos que la actividad física es fundamental, que el cuerpo en movimiento es sin dudas la gran decisión que nos va a ayudar a sentirnos no solo bien, sino también a que nuestra salud sea óptima. Por eso está con nosotros como cada viernes Vicky Pardo. ¿Cómo te va, Vicky? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Nati. Buen día para todas las personas que nos están mirando. Y sí, sin Sí. dudas. Totalmente. Mira, y vos siempre nos traes opciones sin juicio de valores, digo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no me gusta caminar, bueno, me cuesta, bueno, tengo ciertas limitantes, o estoy en silla de ruedas, pero hay mucho que podemos hacer aún sentados y sentadas. Sí, exactamente. Es una constante en las preguntas. Hay mucha gente que tiene la movilidad reducida, que puede hacer cosas y siente que si no hace los ejercicios que ve en las redes o a veces en la tele y que requieren tal vez en principio tener sobre todo confianza, ¿sí? Y uno Sí. muchas veces no la tiene porque tiene inestabilidad, porque no está acostumbrado a hacer ejercicio físico, pero ¿qué pasa? Estamos todo el tiempo escuchando los beneficios del ejercicio físico. Entonces, hoy les traigo una rutina de 4 ejercicios que nos van a servir para activar un poquito de esta manera sentados. Puede ser un muy buen momento después de desayunar, ¿sí? O incluso como para hacer una pausa activa, ¿sí? Entonces yo acá estoy en el Bien. sillón, Sí. acá estoy en el sillón de casa, ¿sí? Es un ejercicio donde acá yo estoy como en puntitas de pie, tratando de empujar hacia afuera, ¿sí? Acá hago muy velozmente comparado con el otro ejercicio que empujo y hago fuerza. A la vez que empujo hacia adentro, mis rodillas Sí. tratan de abrir. ¿Sí? Van a sentir, es un muy buen ejercicio para las personas que tienen alguna dificultad en las caderas, ¿sí? Para fortalecer las caderas. Y este es un ejercicio Muy de bueno. movilidad. Ahí uno de fuerza y uno de movilidad. Empiezo con lo de movilidad y termino con el de fuerza, ¿sí? Las ¿Cuánto dos son tengo que hacer? necesarias, la movilidad y la fuerza, ¿no? No es que es una mejor que Exactamente. la Si no otra. tengo movilidad en la cadera, va a ser difícil que pueda mejorar la fuerza, ¿sí? Sobre todo Bien. por los rangos de movimientos a los que puedo acceder. Acá le meto también un puño cruzado, ¿sí? Y lo que apoyo es talón, ¿sí? Estiro bien la pierna y la otra opción es apoyar la punta del pie. En vez del talón, la punta. Bien. Y ahí lo que van a sentir es estiramiento, sobre todo. Me encanta este ejercicio, es tan sencillo, ¿no? Pero me imagino, no lo estoy haciendo, pero me imagino que hacerlo es lo que vos decís, es como un elástico que se estira y se contrae. ¿Y para qué sirve estirar y contraer, Vicky?
lo que tenés que siempre tener en cuenta, sobre todo, es la respiración también, Nati, porque fíjense que yo estoy bien derechita, Bien. no me voy para atrás, no me voy para tanto. Y acá, ¿para qué me sirve todo esto? No solamente para trabajar, sí, sobre todo rodillas, hombros, sino también para trabajar toda la zona que lo que se llama núcleo o core, que ustedes por ahí lo van a leer en algún lado, que es todo lo que está Sí. comprendido entre mis hombros y mis caderas. Entonces, para poder mantener y estirar una pierna hacia adelante, tengo que tener fuerza abdominal. Y este es un ejercicio en donde van a tener que trabajar esa fuerza. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, todo el tiempo trabajamos la pared abdominal en cualquier situación de la vida diaria, desde pararnos de la silla, sentarnos o hacer cualquier movimiento. Esto es un gran ejercicio para las Sí. personas que les cuesta, pueden hacer abdominales, los clásicos, para poder trabajar también toda esa zona de abdominales bajos. Mira, vos decís abdominales bajos, ¿no? Y también la parte que siempre es común y las mayores consultas que recibimos siempre es la contractura del torso, de la espalda, de los hombros, ¿no? Bien, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a estar mucho en esta posición, muy cerrados hacia adelante, en las compus, o trabajando muchas veces parados, tirados hacia adelante, en Sí, las cocinas. Las mesadas generalmente son bajas, entonces uno está siempre tirado así para abajo, encorvándose. Entonces hay acortamiento de toda la parte frontal y alargamiento de la parte posterior. Entonces, ¿acá qué hacemos? Bajamos los hombros y abrimos el pecho, abrimos los brazos, llevando los codos atrás, todo lo que podemos, ¿sí? Cada uno lo va a hacer. Hay gente que por ahí no va a llegar a hacer una cruz exacta, perfecta, pero va a tal poder cual. acceder a un estiramiento un poquito mayor a medida que lo va haciendo. Ese ejercicio que si lo podemos poner a pantalla completa sería ideal, que es un ejercicio que uno a veces lo hace así nomás, abruptamente, y me parece que está bueno que lo expliques, Vicky, porque es un ejercicio que debemos hacerlo pausadamente, nada de movimientos bruscos, ¿no? Exactamente, importante lo mismo la respiración. Y voy a inhalar cuando cierro, voy a exhalar cuando hablo para liberar de tensión toda la zona de la espalda y también lo voy a mechar con algunos círculos para qué, para relajar la zona. Muchas veces tenemos, mucha gente me dice que siente sensación a veces de ahogo o de estar con el pecho muy cerrado, ¿sí? De mucha tensión, porque los músculos que tenemos acá en el pecho también se contracturan. Entonces, Claro. una muy buena forma es bien lento, inhalo cuando cierro, exhalo cuando abro, darme tiempo para ir al estiramiento. No tiene que doler, tienen que sentir estiramiento y tensión. Y van a ver que a medida Bien. que van pasando series, van a sentir más relajación y bienestar. Bien, Victoria Pardo Af, Victoria Pardo Af, arroba Victoria Pardo Af, ahí la encuentran a Vicky en sus redes sociales, pero además van a encontrar todos esos ejercicios que a veces uno dice, qué bueno, y me olvido, bueno, vas ahí a Victoria Pardo Af y lo vas a encontrar. Y este último ejercicio que no quiero dejar de mencionar, que voy a hacer seña con las rodillas. ¿Qué estamos Es un haciendo, ejercicio Vicky? donde, exactamente, enfocado en todo el fortalecimiento de los cuádriceps, los muslos, por ende va a mejorar la función de las rodillas y también siempre que hacemos un ejercicio nunca es solamente para una parte del cuerpo, ¿sí? En donde vamos a hacer foco en la respiración, en apuntar con los deditos del pie hacia el techo, ¿sí? Dentro de lo posible. Podemos hacerlo más rápido si estamos cancheras o cancheros, podemos hacerlo más lento y más pausado manteniendo arriba, si queremos trabajar un poquito más la fuerza. Entonces, acá importantísimo para que hacer un ejercicio de caderas, un ejercicio de rodillas, un ejercicio para el pecho y un ejercicio donde vamos a coordinar brazos y piernas, donde también vamos a trabajar lo neurocognitivo, ¿no? Bien, súper claro. Yo creo que a nadie le puede caber la menor duda de que el movimiento es salud y que no hay límites ni excusas. Digo, todos estos ejercicios los puedes hacer, tengas la edad que tengas, pausadamente en casa, no hay ningún tipo de limitante, tiene que ver con nuestra voluntad. Y siempre es un poco difícil, pero hay que empezar. Cuando uno lo hace, se siente fantástico. Arroba Victoria Pardo Az. Gracias por esta cuota, por esta dosis, Vicky, de conocimiento que nos va a permitir justamente ayudarnos a movernos y hacer actividad física. Gracias. A vos, Nati, un beso enorme para todos y para todas. Arroba Victoria Pardo Af. Les dije hace un ratito en el comienzo del programa que por supuesto siempre hablamos en este programa de la vacunación, de la importancia de vacunarnos, no solo los adultos, no solo en tiempos de pandemia y no solo los refuerzos de COVID o las vacunas, esquemas primarios de COVID, sino que tenemos que estar muy atentos a ese calendario de vacunación que conocemos prácticamente desde que nacemos, ¿no? Y sobre todo es tan importante comprender el rol de las vacunas. Por eso
Estamos muy contentos de recibir en nuestro programa a alguien que sabe y mucho, y no solo sabe, sino que todo el tiempo nos trata de generar conciencia sobre este tema. Está hablando de Florencia Can, que ya está ahí, espléndida en la mañana. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo estás? Buenos días Bien, para ¿vos? todos, para todos. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, la verdad es que hoy es un día absolutamente particular. Íbamos a hablar igualmente del tema vacunación, pero se asoció el tema hepatitis, que también tiene que ver quizás con lo epidemiológico, con la preocupación del momento. Porque, Flor, digo, ahora vamos a hablar de la hepatitis, pero está asociado también a la necesidad de tener esquemas de vacunación completa, y me gustaría que vos puedas explicarnos por qué la vigilancia epidemiológica, la ciencia que termina accesibilizándonos vacunas, es algo que nos afecta a nuestra vida cotidiana y a veces no está tan claro. Bueno, a ver, básicamente uno para poder tomar decisiones y decidir, por ejemplo, cuáles son las vacunas que van a estar incorporadas al calendario nacional de vacunación y van a ser gratuitas y obligatorias. Bueno, digamos, todas las autoridades que terminan tomando esas decisiones se basan en la información de la vigilancia epidemiológica, es decir, en dónde estamos parados, cuántos casos tenemos de cada una de las enfermedades inmunoprevenibles, y cuál es la necesidad de incorporar o no una vacuna al calendario. Es una decisión que no se toma de un día para el otro, ni se toma tan fácilmente. Para tomar ese tipo de decisiones sanitarias se necesita tener información fehaciente de en dónde estamos parados. Entonces es muy importante que aquellas enfermedades que son notificables, que uno tiene, digamos, que sí o sí, lo que se llama de denuncia obligatoria, que uno tiene que sí o sí comunicarlas y notificarlas, bueno, que esté alerta del personal de salud para notificar esas enfermedades. Y uno tiene que ver con enfermedad tipo influenza, que es, digamos, no solamente la gripe, sino cualquier enfermedad que pueda ser parecida de alguna manera a la gripe. También está la enfermedad febril exantemática, que puede ser sarampión, obviamente también meningitis o enfermedad meningocócica invasiva. Bueno, hay muchísimas enfermedades, la sífilis, hay muchísimas enfermedades Sí, que hay que notificarlas para que justamente la autoridad sanitaria tenga la información de, bueno, qué cantidad de casos hay y en base a eso también se puedan tomar decisiones. Así que un claro. poco la epidemia tiene que ver con eso, ¿no? Como un Sí. mapeo de dónde estamos parados y cuál es nuestra situación respecto a las enfermedades. Y eso que decís es lo que está pasando porque hay que traducir, ¿no? Porque si no, escuchamos en todos los medios, hepatitis, hepatitis, hepatitis. Y es lo que está pasando ahora, gracias a esa vigilancia epidemiológica activa. Cuando hay un caso sospechoso, lo que se hace es informar. Es exactamente eso lo que está pasando con la hepatitis aguda en los niños que se ha conocido en las últimas horas, Flor. Sí, una aclaración muy importante que yo, bueno, justo hacía el otro día en la radio, pero que me parece muy atinado hacerla también ahora, que tiene que ver con que el Ministerio de Salud siempre, digamos, o sea, no todos los días, pero frecuentemente saca alertas epidemiológicas que tienen que como objetivo sensibilizar a la población y al personal de salud. Es como un mensaje de estemos atentos a esto. Esto no significa que cada vez que sale una alerta epidemiológica hay un nuevo brote o hay una nueva pandemia. Es entendible que todos quedamos muy sensibilizados, todavía, o sea, la pandemia no terminó, la pandemia de COVID, lo que pasa es que sí se transformó gracias a las vacunas en gran parte, entonces nos permite tener una vida, bueno, dentro de todo bastante parecida a la que teníamos antes de la pandemia, bastante, no 100%, pero lo que No, quiero decir es que no tenemos que pensar que cada vez que sale una alerta epidemiológica es porque hay una nueva pandemia. Simplemente tiene como objetivo informar y sensibilizar a los equipos de salud y a la sí. población, en el caso de hepatitis, que estemos atentos, si hay una niña, un niño menor de 16 años que tiene síntomas gastrointestinales o que tiene síntomas de hepatitis, que básicamente puede consistir en la coloración amarillenta
piel y mucosas, por ejemplo, que la parte blanca del ojo se ponga amarilla, que la piel se ponga amarilla, que eso es ictericia, bueno, elevación de las enzimas hepáticas, puede haber síntomas gastrointestinales. Bueno, nunca subestimar esos síntomas y siempre consultar con nuestro doc de cabecera o nuestra doc de cabecera para descartar. Lo que tiene esta hepatitis en particular es que los casos que están reportados no están, digamos, no están asociados con ninguna de las hepatitis virales conocidas, ni con hepatitis A, ni con hepatitis B, ni con hepatitis C, a pesar de lo cual hay una recomendación, obviamente, como siempre, de poner al día los calendarios de vacunación, claro, completar los calendarios de vacunación. Por el momento se habla de origen desconocido porque no se sabe qué lo causa. En algunos casos estuvo vinculado a un tipo de adenovirus. Lo que sí se sabe, y de hecho yo hoy compartí en mi Instagram un comunicado del Ministerio de Salud del Reino Unido, donde decía que todos los casos que tuvieron ellos, en ningún caso estaban vacunados contra COVID, porque ahora toda noticia que sale se la vincula a la vacuna de COVID, porque sigue habiendo, digamos, algunos detractores de la vacuna que todo lo que sucede se lo achacan a la vacuna de COVID. Entonces es importante este comunicado del Ministerio de Salud del Reino Unido, pues justamente lo que dice es, miren, de los casos que tuvimos, ninguno estaba vacunado contra COVID. Así que puede tener algo de relación con la enfermedad por COVID, puede ser, en algunos casos se describió. Porque hepatitis, casi todos habían tenido COVID, pero no habían estado vacunados. Entonces ahí es donde se asocia esto. Exactamente. Sí, tal cual. Es muy importante la aclaración que haces, porque nosotros siempre la vacuna está más que claro que salva vidas, ya no hay dudas de esto. Estamos de acuerdo que la vacuna es necesario tenerla como una prioridad, pero también estamos de acuerdo que en el último tiempo, por pandemia, por temor o por lo que sea, hay muchos que no completaron sus esquemas de vacunación, Flor, y eso no está bien. Bueno, totalmente. Nosotros desde la SABE, desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, convocamos a expertos en el tema de vacunación, que además de ser expertos, son representantes de otras sociedades científicas de mucho renombre que se dedican al tema de vacunas, como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Infectología, la Asociación Argentina de Microbiología, y entre todos hicimos un documento de posición con algunas sugerencias para lo que llamamos el recupero de esquemas. Básicamente las coberturas de vacunación venían descendiendo incluso desde antes de la pandemia. Y con la pandemia esto, digamos, no hizo más que empeorar. Entonces lo que nosotros planteamos en este documento, que pueden, digamos, acceder y leerlo completo de la página de la SABE, sabe.org.ar, SABE corta E, pueden verlo, pero básicamente lo que planteamos son diferentes estrategias a nivel de la comunidad, a nivel del personal de salud y a nivel de las autoridades sanitarias, diferentes estrategias para recuperar los esquemas de vacunación. Pero sí, lo que les quiero decir a todos los que nos están viendo del otro lado es que los esquemas no se reinician, los esquemas se completan. Si un esquema quedó por la mitad y me quedó la tercera dosis de una vacuna, lo que tengo que hacer es completar esa tercera dosis, pero no tengo que empezar de cero el esquema de vacunación. Sumamente importante lo que dice Flor. Cuando tenés dudas, si te pusiste una primera dosis y te faltó la segunda, anda por la segunda y ahí está correcta la decisión. Tenemos preguntas para vos, Flor, en @FlorenciaCan, ¿no? Te pueden seguir. Pero en este caso, @FlorCan, ahora la vamos a poner. Inés de Capital dice, estoy tomando un antibiótico para la garganta, ¿puedo darme la vacuna de la gripe? Bueno, muy buena y muy frecuente la pregunta. La contraindicación es cuando uno tiene una enfermedad aguda, sobre todo si hay fiebre, claramente no sería el mejor momento para darse la vacuna, pero si uno está cursando un cuadro viral, aunque no tenga fiebre, por ahí uno puede esperar unos días y después vacunarse, ¿sí? Todo depende de cada situación. Los chicos en edad de jardín están prácticamente todo el tiempo, en estos meses, todo el tiempo con mocos, con algo de tos, y eso no sería una contraindicación para vacunarlos, siempre y cuando el estado general sea bueno y no tengan fiebre. Y si está tomando antibiótico, entonces no es un impedimento.
No sería un impedimento para nada y tampoco es un impedimento, no sé si iba a venir una pregunta después, pero no quiero dejar de decirlo porque me lo viven preguntando, que se puede dar la vacuna antigripal junto con la vacuna de COVID y junto con cualquier otra vacuna de calendario. Se pueden dar El mismo día. simultáneamente o con cualquier intervalo, no hay problema. Ah, perfecto, muy bien, eso es una excelente aclaración. José de Chaco dice, ¿cómo son las formas de contagios de la hepatitis en los chicos? Bueno, ahí es interesante porque como justamente por el momento es de origen desconocido, Mm, habitualmente, digamos, hay como diferentes formas de contagio de la hepatitis. Una sería a través de lo que llamamos la vía fecal-oral, por agua y alimentos contaminados, y por eso ahí es muy importante la higiene de manos. Ayer fue el día de la higiene de manos y es muy importante entonces lavarse bien las manos, las palmas, sí, el dorso, hacer esto. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia que total. explicábamos cómo lavarse las manos? Es muy importante la buena higiene de manos y por otro lado, eh, si el causante es el adenovirus, que es una de las posibilidades, bueno, la transmisión es respiratoria, entonces estas gotitas que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, y ahí lo que se El recomienda barbijo, es Flor. toser el Barbijo, barbijo y por otro lado toser y estornudar toser. cubriéndose con el pliegue del codo. Y no ir a Y trabajar ni ir a la escuela si estamos enfermos. tal cual, guardate en casa un tiempo y ventilar los ambientes sigue Totalmente. estando de moda, sigue estando de moda. Bueno, Flor de Bulón dice, a mí no me gusta darles tantas vacunas a mis hijos, creo que si son sanos no le hace bien al cuerpo. ¿Cuáles serían las mínimas e indispensables? Bueno, a ver, ahí para contestar cortito, las mínimas indispensables son las que están en el calendario nacional de vacunación, que tiene vacunas para todas las etapas de la vida, desde recién nacido, los lactantes pequeños, ingreso escolar a la escuela primaria a los 5 años, vacunas a los 11 años y vacunas para adultos mayores. Las que están en el calendario son las indispensables. Yo diría que ahí Seguro. lo que hay que pensar es que es un momento, un pinchacito o varios pinchacitos en un momento y después es un beneficio para toda la vida. Así que pensemos Total. también digamos, a veces con este argumento que igual a mí me encanta como dialogar empáticamente y poder despejar dudas sin discutir y sin pelearse y sin enojarse. Me parece que ese es el camino, ¿no? Sin Siempre desde el dudas. respeto. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que pensar, bueno, ay, no le quiero dar tantas vacunas a mi hijo. Bueno, y después, por ahí, esos mismos niños están comiendo en locales de comida rápida, están tomando gaseosas azucaradas, se están alimentando mal y le estamos metiendo mucha porquería. Digo, no lo digo en este caso por esta pregunta en particular, que tal vez No, pero está bien el no planteo, tiene porque nada que ver. muchas veces estamos llenos de prejuicios, ¿no? Y quizás creemos que las cosas son de una manera y terminamos actuando de otra. Entonces, es muy importante esta Sí, aclaración que haces. y, y sobre todo porque hay mucha desinformación, hay Mucha. mala intención, incluso con las vacunas de COVID hubo politización hasta de las vacunas, Sí. que parecía que las vacunas Ideologizar la eran algo vacunación sagrado. es terrible. Es el peor camino que podemos tomar, el peor. Total. Arroba Florcan. Arroba Florcan, la siguen ahí en sus redes sociales y ha sido un placer tenerte con nosotros. Flor, te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes, saludos. Chao, hasta luego. Hablábamos de la vacunación, como te decimos siempre, hay que vacunarse, no tengas dudas, lo dijo Florencia Can. La de la gripe, la del refuerzo, ahí van juntas y si querés hacer pequeños intervalos cuando tengas la disponibilidad de la primera, hacelo, vacunate porque necesitamos estar cubiertos. Vamos a hablar ahora con una profesional fantástica, Lorena Bortot, que ya está con nosotros, para abordar un tema que es realmente muchísima la gente que está atravesada, ¿no? Estoy hablando de la celiaquía. Lorena, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Y la verdad, hablar de celiaquía a veces, ahora es como por suerte se habla más, es como que siempre decimos, conozco a alguien que tiene este diagnóstico, pero hay muchos que todavía no tienen un diagnóstico y siguen pasándola muy mal. Sí, es así, lo que planteás es una realidad, la vivimos día a día, por eso está muy bueno que el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, como fue ayer 5 de mayo, permita esto de concientizar y hablar mucho más sobre el tema para que lo tengamos en agenda y en mente lo sospechemos más. Pero sí, Claro. es verdad, muchos pacientes conviven con sintomatología y desconocen cuál es la causa.
Y los síntomas que tengo que tener en cuenta para hacer esa consulta, porque acá todo nace de la consulta y el diagnóstico oportuno, esa es la realidad. O sea, por eso es tan importante la autopercepción de nuestro cuerpo, conocernos, estar atentos a si hay algún malestar o algún cambio. ¿Cuáles serían esas alertas que tendría que tener en cuenta para hacer la consulta? Bueno, por supuesto, la sintomatología a la cual denominamos clásica puede ser la diarrea crónica, el dolor abdominal, la pérdida de peso, pero puede haber otra sintomatología menos específica y también digestiva como el reflujo, la distensión abdominal, la constipación, u otras entidades asociadas como pacientes con anemias crónicas por déficit de hierro, osteopenia o osteoporosis, que es la enfermedad ósea por falta de calcio, como entidades que podrían estar tranquilamente asociadas a la enfermedad celíaca por el déficit de absorción que se genera. Muy, muy importante es saber también la diferencia entre el diagnóstico de celiaquía y la intolerancia al gluten, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, a ver, tienen lo que similitudes, tienen en común pero son es diferentes, la alimentación, claro. Son dos entidades diferentes. La enfermedad celíaca claramente tiene una afectación del intestino a nivel de las vellosidades y tiene un impacto a nivel sistémico, es decir, puede afectar otros órganos y sean individuos genéticamente predispuestos, es decir, hay que tener la genética para desarrollar la enfermedad celíaca cuando están en contacto. El síndrome de intolerancia al trigo, que lo conocemos, bueno, tiene varios nombres o denominaciones, como la gente lo conoce: soy intolerante al gluten, soy intolerante o sensible al gluten. Nos planteamos realmente si es al gluten o es exactamente a qué tipo de harina tiene esta sintomatología, que es muy similar a la que se presenta en el paciente celíaco, pero siempre es la celiaquía la que tiene que ser la que nos comande en el diagnóstico para arribar a ver si realmente ese paciente es celíaco o no, para ponerlo o incluirlo en el otro grupo de pacientes. Bien, vamos a compartirte preguntas. Me quedaría horas preguntándote yo, pero hay muchas preguntas del público. Teresita de Bahía Blanca dice: ¿nutricionalmente es necesario el gluten en mi dieta? Es necesario, Teresita, pero por suerte la evolución de los alimentos, si es que uno requiere una dieta libre de gluten, ha mejorado en su composición de fibra y de nutrientes, así que hoy en día el paciente celíaco tiene una alimentación saludable con muchos más nutrientes y el aporte que requieren, que era lo que ocurría antes, que no era así, ¿no? Absolutamente, muy bien. La siguiente pregunta es de Mariela de Chubut. Dice: ¿cuánto gluten puede consumir un celíaco sin manifestar síntomas? La manifestación de síntomas no está muy relacionada con la cantidad de gluten exactamente, pero sí está establecido que menos de 10 partes por millón, o sea, no es visible por nosotros saber cuántos son 10 partes por millón. En Argentina se considera como el tope de lo que se considera un alimento contaminado, así que no lo vamos a ver con los ojitos, Mariela, pero lo que te puedo decir es que la manifestación una clínica galletita, así como, no, un montón. Es un montón, por eso te digo. Claro. Como en ese ejemplo, Y una quizás galletita te hace pelota, te hace mal, es digamos. un montón. Bueno, Sí. en relación a la respuesta autoinmune del intestino, ¿no? Por ahí come la galletita durante muchos años y jamás tuvo un síntoma. Por eso es muy difícil la cantidad correlacionarla con la sintomatología. Así que 10 partes por millón me parece que es un dato para tener en cuenta. Mínimo, total. Andrea de Corrientes: yo no soy celíaca, pero ¿me puede hacer bien la dieta libre de gluten? Bueno, grande, Andrea. Mucha gente, viste, que con el tema de las harinas eligen no gluten. Sí, tal cual. Es lo que nos pasa ahora, digamos, hay mucha consulta de pacientes que deciden, como un hábito alimentario, suspender la restricción o restringir el gluten de la dieta y refieren sentirse mejor. Bueno, básicamente las harinas producen efectos de hiperfermentación y muchas veces los pacientes al retirar las harinas se sienten mejor. Por eso está bueno hacer la consulta con el médico clínico o el gastroenterólogo para ver si ese paciente tiene un síndrome de intestino irritable o tiene otra entidad hiperfermentadora que esté favoreciendo esta sintomatología para restringir el gluten, ¿no? Con indicación. Total. Con indicación, siempre es importante esa, la indicación. @Hospital de Clínicas, ok. Gracias, Lorena, por tu aporte. Es muy importante. Hablar de la alimentación es uno de los pilares fundamentales para sentirnos bien. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, esperamos que la hayan pasado bien. Nos despedimos. Como siempre, agradeciéndoles la compañía. Mando saludos para Mabel y José de Rosario y para Sebastián y Jessica de Córdoba, que están ahí siempre del otro lado acompañándonos. Y a ustedes les recuerdo que el individual suma,
pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao.